Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a Radio WLC, donde nuestra misión es difundir la maravillosa noticia del pronto regreso del Salvador, como lo revela la profecía bíblica. Yo soy Luis García y me acompaña el hermano Pedro Merino. Bienvenidos, gracias por sintonizar. Estoy muy emocionado con el programa que hemos planeado para hoy. Se trata de la fe. Vamos a compartir algunos pasos prácticos y sencillos que pueden seguir para fomentar la fe en su vida. Si ya se han unido a nosotros antes, saben que en WLC preferimos siempre que sea posible usar el nombre personal del Creador. Las Escrituras nos instan a invocar el nombre del Señor, pero ¿cómo puedes hacer eso si no sabes cuál es su nombre? Y en realidad no dice invoca el nombre del Señor. En el hebreo original inserta su nombre, que es Yahuwah o Yah. Entonces lo que la Biblia nos dice que hagamos es invocar el nombre de Yahuwah. Existe una buena razón por esto. El nombre de Yahuwah proviene del verbo hebreo del ser, Haya. No estamos acostumbrados a usar uno de los verbos del ser como un nombre, pero ese es el nombre del Padre. Y encaja. Cualquier verbo del ser, soy, es, son, fue, fueron, sea, etc., todos ellos reflejan perfectamente el hecho de que su existencia es la fuente originaria de todo lo demás, y que Él es el único ser autoexistente, que fue y por siempre lo será. Eso en sí mismo es una promesa de que Él nunca te dejará ni te desamparará. Él siempre estará ahí, para ti. Los nombres hebreos siempre fueron muy ricos en significado, ¿no es así? El nombre del Salvador no es Jesús, sino que en realidad es Yahushua, que también describe lo que es. Él es la salvación de Yahuwah. Es posible que también nos escuches usar las palabras Eloah o Elohim, Ei, Adonai. Estos son títulos hebreos usados en todo el Antiguo Testamento que se refieren al Padre. De hecho, en su traducción moderna, la mayoría de las veces se ve la palabra Dios. La palabra real en hebreo es Elohim. Esperaba con ansias el programa de hoy, porque la fe es tan crucial para el caminar cristiano. Sin fe, las dudas no solo se infiltran, sino que toman el control y pronto no queda nada de esa conexión vital entre el alma y nuestro Creador. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradarle. Así que hoy Pedro compartirá algunos pasos prácticos y sencillos sobre cómo podemos aumentar nuestra fe. Comencemos por definir con precisión qué es la fe. Tengo una historia que ilustra por qué la fe es tan importante. Leí esta historia hace años cuando estaba leyendo una biografía de la vida de un lord inglés. No recuerdo quién era, solo que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ahora, en su finca, había esta pared de roca que quería demoler. Creo que estaba planeando usar pólvora o algo así. De todos modos, su pequeño quería estar ahí para verlo demolido, y el noble le había prometido a su hijo que se aseguraría de que estuviese ahí para verlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, según sucedió, sus trabajadores no recibieron el memorando de esperar y siguieron adelante y demolieron la pared a pesar de que el niño no estaba ahí. No sé si estaba en la escuela o qué, pero no estaba. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué harías tú? Probablemente le pediría disculpas a mi hijo. Le diría que los hombres no sabían que tenían que esperar y que se adelantaron. Sí, eso es probablemente lo que haría yo también. Pero eso no es lo que hizo este padre.
Le había dado su palabra a su hijo y quería que su hijo supiera que podía confiar en la palabra de su padre. Hizo que los obreros reconstruyeran el muro solo para poder cumplir la promesa que le había hecho a su hijo. Estás bromeando. ¿Pagó a sus trabajadores para que reconstruyeran el muro solo para poder derrumbarlo nuevamente? Hizo el gasto adicional de reconstruir el muro para poder cumplir la promesa que le había hecho a su hijo. Este hombre sabía que una promesa es tan buena como la fe que la otra persona tiene en la palabra del que la hizo. Buen punto. Hubo un tiempo en que la palabra de un hombre era su pacto o compromiso. Los acuerdos comerciales se sellaban con un apretón de manos. No era necesario ningún papeleo ni depósito monetario. El noble era un padre muy sabio. Sabía que para su hijo tenía que tener fe en que su padre, quien siempre cumple sus promesas. Leamos la definición de fe. ¿Qué dice? Dice que la fe es la creencia, el asentamiento o acuerdo de la mente frente a la verdad, de lo declarado por otro apoyado en su autoridad y veracidad sin más pruebas. Así es, la fe no es nada más ni nada menos que la absoluta confianza de que lo que alguien te está diciendo es la verdad, sin necesidad de ninguna otra evidencia que lo respalde. Dicho así, puedo ver por qué un padre haría todo lo posible por cumplir con su palabra a su hijo. Y puedo ver cómo Yahuwah hace esto también. Él conoce que nuestra fe en sus promesas es vital para vencer. Entonces, prácticamente hablando, ¿cuáles son algunos pasos específicos que podemos tomar para aumentar nuestra fe en Yahuwah? Lo primero que debe hacer es darse cuenta de que la fe en sí misma es un don. Romanos 12, versículo 3 nos dice que Yahuwah ha dado a cada uno una medida de fe. Esa es la clave para aumentar su fe, porque si bien la fe es necesaria para clamar las promesas de Yahuwah, la fe en sí misma es un regalo. He leído Romanos 12.3 antes, pero nunca me di cuenta de que también es un regalo. Supongo que he tenido la idea de que la fe es como un raro logro espiritual que algunas personas han alcanzado y otras no. No eres el único. Bruce McConaughey escribió: la fe es un don de Dios otorgado como recompensa por la rectitud personal. Siempre se da cuando la justicia está presente, y cuanto mayor sea la medida de obediencia a las leyes de Dios, mayor será la investidura de fe. Las palabras suenan justas, pero... Lo sé, pero es una mezcla de verdad y el error. Ese es el problema. La verdad es que la fe es un regalo, pero el error de que es un don dado solo a los justos como recompensa por la rectitud personal. Contradice a Romanos 12.3, que dice que Yahuwah le ha dado a todos el don de la fe. Y la rectitud personal no es un requisito previo. Pensemos, digamos que una persona ha tomado malas decisiones y ha terminado en la cárcel. El miedo, el estrés, todo es abrumador, y en su hora de necesidad se vuelve hacia Yahuwah. No podemos decir que es justo. Entonces, en su hora de necesidad, sintiendo las profundidades en las que se ha hundido, si se vuelve a Yahuwah y ora: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. ¿Se negaría a Yahuwah a regalarle más fe solo porque carece de justicia personal? ¡Oh! Por supuesto que no. De hecho, toda esta idea de que la fe es una recompensa por la justicia personal también contradice a Romanos 3, 10-12. Escucha esto. Dice: no hay justo ni aun hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Yahuwah. Todos se han desviado. Perfecto. Entonces esta idea de que la fe es un logro espiritual especial es incorrecto. Sí, claro, la fe es necesaria para vencer, es vital, pero también es un don de la gracia divina. Anteriormente citamos a Hebreos 11:6, pero solo la primera parte del versículo. Leámoslo todo. Esto puede arrojar algo de luz sobre el tema. Bien, dice, pero sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Yahuwah debe creer que Él es, y que es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. Si quieres aumentar tu fe, lo primero que debes hacer es ir a Yahuwah y pedirle más. No puedes complacerlo sin ello, pero no es algo que puedas evocar por ti mismo. Es un don, es uno que debes pedir.
Yo también creo que es importante darnos cuenta de que, siendo un regalo, tenemos que aceptarlo, si lo queremos. Yahuwah nunca obliga a nadie a aceptar sus dones. Tenemos el poder, el derecho dado por Yahuwah para rechazar sus dones. Entonces, si quieres más fe, creo que es importante tomar una decisión consciente, no solo para pedir más fe, sino también para aceptarla. Y recuerda también que la fe no es un sentimiento. Creo que aquí es donde mucha gente se confunde. Asumen que si tienen fe, tienen este sentimiento agradable y cálido, pero eso no es fe en absoluto. La fe es el asentamiento o acuerdo de la mente de que lo que otra persona está diciendo es de hecho la verdad, sin necesidad de que ninguna otra evidencia. Eso es un paso más allá de la fe. Ese tipo de confianza viene solo cuando conoces a la otra persona lo suficiente como para confiar en él. Entonces ese es el siguiente paso para aumentar tu fe. Conoce a Yahuwah por ti mismo. ¡Oh, sí! Cuando se trata de la salvación, no se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces. No hablamos mucho de esto, pero Ezequiel 14, versículo 20, lo explica claramente. Dice: aunque Noé, Daniel y yo estuvieran en ella, vivo yo, dice Yahuwah Eloah, no librarán ni a hijo ni a hija, solo librarán sus propias almas por su justicia. La única forma en que podemos hacerlo es invirtiendo tiempo en una relación personal con nuestro Creador. No es la iglesia que atiendes, no es lo que hizo su pastor o sacerdote, rabí. De hecho, eso puede dificultar la aceptación de una nueva luz. En última instancia, todo se reduce a ¿conoce a Yahuwah por ti mismo? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pasa tiempo a solas con él. No con una oración apresurada por la mañana mientras sales por la puerta. Lea y medite en su palabra. Si conduce al trabajo, escuche música edificante. Si toma el tren, dedique ese tiempo a memorizar las Escrituras. Deje que sus pensamientos se dirijan a él a lo largo del día. Conózcalo como persona. Me gusta eso. Conocer a Yahuwah como persona. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que Yahuwah es bueno. Bienaventurado el hombre en que él confía. La única forma en que alguien pueda aceptar la palabra de Yahuwah al pie de la letra, sin necesidad de ninguna otra evidencia, es si ha llegado a conocerlo a él a un nivel muy personal y profundamente íntimo por sí mismo. Si desea aumentar su fe, comience a ejercitar la fe a diario, que se convierta en un hábito. Busque una promesa que se adapte a sus necesidades y aclámela. Ore muy específicamente. Se ha dicho que la fe es una planta que crecerá rápidamente cuando se la nutra. Entonces, comience a nutrirlo. De acuerdo a nuestra hermana Laura Martínez, hablando de una amiga cuya familia pasó por un momento difícil. La amiga tomó estos grandes trozos de papel y escribió promesas en ellos. Luego los colocó por toda su casa. Puertas, las escaleras, el refrigerador, cualquier superficie plana donde sus ojos descansarán mientras caminaba por la casa. Dijo que se sentía como estar rodeada por la presencia personal de Yahuwah, como un abrazo gigante. Sí, lo recuerdo. Dijo que al principio era difícil confiar al 100% en las promesas porque era una situación peligrosa y aterradora para su familia. Entonces, aunque no lo sintió emocionalmente, tomó la decisión consciente de confiar en las promesas, independientemente de sus sentimientos, y Yahuwah sacó a la familia ilesa. El efecto neto fue que esta mujer y su familia tenían un conocimiento por sí mismos más profundo y personal de Yahuwah como nunca antes. Lo creo. No hay nada que desarrolle la fe como comprobar y ver que Yahuwah es bueno. Amén. Volvemos enseguida con pasos más prácticos sobre cómo aumentar la fe.
en camino a conocerte la luz se aclara, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, por medio del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales desobedecieron alguna vez, cuando una vez esperó la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por el agua. 1 Pedro 3, 18-20. Desde aproximadamente 800 años antes de Cristo, apoya el entendimiento de los espíritus en prisión y los ángeles que pecaron y fueron guardados en el Tártaro de 1 y 2 de Pedro. Son las fuentes de la mitología, registrando el tiempo de los Nefilim en los días de Noé. Gen 6. Los creyentes deben comprender esto. Algunos todavía están luchando por explicar lo siguiente. Si Yahuwah no perdonó a los mensajeros celestiales, quienes transgredieron, sino que los arrojó al Tártaro para ser guardados en cadenas de las tinieblas reservados hasta el día del juicio. 2 Pedro 2:4. Los mensajeros celestiales que no pudieron permanecer dentro de sus propios dominios, pero en cambio abandonaron su morada apropiada. Él, Yahuwah, los ha mantenido en cadenas eternas dentro de la oscuridad turbia hasta la sentencia del gran día. Judas 6. Cuando se presta atención al hecho de que los escrituros inspirados llaman espíritus a los ángeles y que algunos de estos espíritus ángeles transgredieron en los días de Noé fueron y retenidos en las cadenas en mazmorras de oscuridad tenebrosa mientras esperaban ese gran día de la sentencia, es más fácil de entender lo siguiente, que finalmente Yahushua, después de ser resucitado a la vida de la inmortalidad, fue y proclamó su gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte de estos seres malvados que eran tenidos para juicio. Podemos comprender que gran parte de la mitología antigua se derivó de los eventos reales de esta gran rebelión y el encarcelamiento resultante de algunos seres muy poderosos. Esta verdad debe advertir a las personas justas que permanezcan fieles a la verdad, ya que hemos sido informados a través de escritos inspirados, preservados también por los historiadores antiguos. Debemos seguir adelante viviendo vidas piadosas y proclamar estas importantes verdades. La mitología es a veces un relato bordado de la historia real. En este caso, describe acertadamente una rebelión de antaño y las circunstancias del Tártaro, correspondientes a los ángeles malvados en 2 Pedro 2:4 y Judas 6. Pero debemos cuidarnos de la corrupción de la mitología griega y una confusión resultante de las verdaderas identidades de los seres involucrados y el estado politeísta al que degradaron la teología. Los ángeles se entregaron a una gran inmortalidad y fueron tras carne extraña. Estabas diciendo que no hay nada como comprobar y ver que Yahuwah es bueno para nosotros para construir la fe. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Hablando en términos prácticos, ¿cómo probamos y vemos que Yahuwah es bueno? Creo que una de las mejores formas es simplemente convertir en un hábito diario aclamar las promesas. Si la fe es una planta que crece rápidamente cuando se le nutre, comience a cultivarla. Busque promesas que se ajusten a su situación actual y asegúrese de aclamar esas promesas. Smith Wigglesworth fue un evangelista británico nacido en 1859. ¿Smith Wigglesworth? Fue bastante influyente en la historia temprana del pentecostalismo, pero ahora no estoy de acuerdo con todo lo que él creía, pero dijo alguna vez que pensé que era bastante revelador. Dijo, el miedo mira, la fe salta. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez tu mamá o tu papá te dijeron salta y te atraparé? Claro. ¿Y qué hiciste? Salté. ¿Y qué hicieron ellos? Me atraparon, por supuesto. En realidad no hay ningún por supuesto al respecto. Una vez leí la historia de un niño cuyo papá le dijo salta y te atraparé. El niño saltó y el padre dejó que el niño se cayera al suelo. Eso es horrible. ¡Qué forma de destruir la confianza! El niño obviamente estaba herido, tanto físicamente como emocionalmente,
Y mientras lloraba, su padre le dijo: recuerda esto y nunca confíes en nadie. Aparentemente, el niño llegó a ser P.T. Barnum, un animador estadounidense a mediados del siglo XIX. Una frase que se le atribuye ampliamente es la afirmación: cada minuto nace un tonto. Qué cosa tan terrible hacerle a un niño confiado. Ahora, esto contrasta con tu experiencia. ¿La primera vez que tus padres dijeron salta y te taparé, saltaste de inmediato? Sí, soy estrictamente honesto, ¿no? Me preocupaba que me dejara caer o fallar, pero finalmente salté y de hecho me atraparon. Entonces, la próxima vez que dijeron salta y te taparé, ¿hubo dudas? No, salté de inmediato. De hecho, recuerdo una vez que mi padre casi me deja caer porque no esperaba que saltara, pero aún así me atrapó. Salté porque en ese momento tenía toda la confianza de que me atraparía. Él había demostrado que podía y que lo haría, así que no tuve preocupación alguna. Tu experiencia personal te enseñó que puedes confiar en que mamá y papá harán lo que te digan. Eso es lo que pasa con Yahuwah. Cuando nos encontramos en problemas y no sabemos qué hacer, necesitamos sabiduría, ayuda, liberación, dinero, sanidad, un trabajo, lo que sea. Y luego aclamamos una promesa, eligiendo confiar en la palabra de Yahuwah. Nuestra fe crecerá exponencialmente, pero no va a crecer si nunca lo ejercitamos. Me gusta su uso de la palabra ejercicio en este contexto. La fe es un regalo, pero funciona como un músculo, ¿no es así? Un músculo se fortalece cuando está levemente dañado. Luego, cuando se permite que el músculo descanse, se vuelve más fuerte en el proceso de la reparación. Eso es lo que hace la fe, cuando lo piensas. Se vuelve más fuerte cuando está estresado o bajo presión. Hablando de mí mismo, sé que a veces estoy tan desesperado por salir de una situación estresante que resolver el problema consume mi enfoque cuando en realidad Yahuwah puede estar permitiéndolo, solo para que pueda ejercitar mi fe y crecer más fuerte. Creo que todos tendemos a impacientarnos cuando estamos estresados o heridos. Señalamos a Isaías 65:24 y oramos: ¿ves, Padre? Aquí mismo dices: antes de que te llamen responderé. Y me están hablando, los escucharé. Estoy llamando ahora, así que ¿dónde está mi respuesta ya? Suena bien. Sé que he rezado este tipo de oración antes. Se convierte por defecto en nuestra promesa favorita de aclamar, pero lo que tenemos que hacer es aprender a tener paciencia y, que es seguro, en todas las circunstancias, esperar en Yahuwah. Veamos Salmo 27, este pasaje realmente trata este tema. Comienza con la conocida declaración: Yahuwah es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahuwah es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Pero quiero que leamos cómo termina este salmo, en los versículos 13 y 14 del Salmo 27. Dice: me habría desanimado, a menos que hubiera creído, que vería la bondad de Yahuwah en la tierra de los vivos. Espera a Yahuwah, ten buen ánimo, y fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en Yahuwah. Las pruebas tienen un propósito, y si recordamos eso, entonces en lugar de exigir inmediata liberación, confiaremos en Yahuwah incluso cuando no veamos cómo vendrá la liberación. De hecho, los problemas están diseñados específicamente para enseñarnos lecciones de fe, y cuanto antes aprendamos a someternos, más fácil será. En lugar de mirar las dificultades, debemos estar agradecidos por la oportunidad que tenemos de ver a Yahuwah obrar en nuestro nombre. Necesitamos confiar en Él y agradecerle por la oportunidad de aumentar nuestra fe. Esto realmente le habla a mi corazón. Puedo ver dónde necesito aprender a tener paciencia y confianza. Me recuerda las palabras de Pedro en 1 Pedro 4, versículos 12 y 13. Dice: amados, no os parezca extraño la prueba de fuego que ha de juzgaros, como si os hubiera sucedido algo extraño, pero regocíjense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, también se regocijen con gran gozo. Eso es hermoso. Gracias por compartir ese pasaje. Me lleva al siguiente punto sobre cómo aumentar tu fe. Sean agradecidos. Cuando en medio del estrés, la prueba, el miedo y la duda aún pueda expresar gratitud, su fe se fortalecerá. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Creo que este pasaje lo dice mejor. Regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Yahuwah en Cristo Yahushua para ti. Es imposible dudar cuando estás alabando activamente a Yahuwah. Es imposible ceder al miedo cuando estás concentrado en las muchas formas en que Él te ha bendecido y te ha liberado en el pasado. Eso es cierto. Cuando le agradeces a Yahuwah por sus bendiciones, tu enfoque no está en la montaña frente a ti, sino en los asideros que lo llevarán a la montaña. Sé por mi propia experiencia que cuando me concentro en alabar a Yahuwah, incluso en medio de las dificultades, empiezo a ver posibilidades, aperturas y oportunidades que no veía cuando me enfocaba solo en el problema. Al principio puede ser difícil cambiar de enfoque, pero se vuelve más fácil. Comience con una lista mental de todas las cosas por las que está agradecido. Es una excelente manera de irse a dormir por la noche, repasando el día y todas las formas en que ve que Yahuwah le brindó a usted y a su familia ese día. Y cuanto más hagas esto, más fe crecerá en tu corazón. Cuando estés consciente de la presencia de Yahuwah, cuando te tomes el tiempo para notar las bendiciones que Él está derramando constantemente, tu corazón responderá con amor. El amor despierta el amor. Ese amor aumentará su confianza en su palabra, la cual a su vez aumentará la fe. Es un hermoso proceso. Una cosa que realmente me ha ayudado a obtener una fe más fuerte es realmente simple. Cualquiera de nosotros bajo cualquier circunstancia puede hacerlo, y eso es simplemente sumergible en la palabra de Yahuwah. Leamos Romanos 10, versículos 17, dice: Entonces la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahuwah. Cuando sumerjas tu mente en las promesas de Yahuwah, tu fe aumentará. En realidad no puedes. Sumergirse en la palabra de Yahuwah, y la razón de eso es hermosa, y es que la palabra de Yahuwah contiene poder sobrenatural para lograr lo que dice esa palabra. Sé que hemos tocado este tema antes, pero para aquellos que no han oído hablar de este concepto antes, hablemos de ello. Veamos Isaías 15, versículo 6. Este es un gran pasaje muy inspirador. Dice: Busquen a Yahuwah mientras pueden encontrarlo. Llámalo mientras está cerca. Deje el limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, que vuelva a Yahuwah, y tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él perdonará abundantemente. Es una promesa. Adoramos a un Dios de amor, un Dios que perdona. Yahuwah está diciendo que si regresamos a Él, Él tendrá misericordia de nosotros. Es una promesa, uno en quien podemos confiar aunque los cielos caigan. Continuemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Yahuwah. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así con mis caminos más altos que los tuyos y mis pensamientos que los tuyos. Ahora escucha. Él utilizará un símil. Él comparará su palabra con la lluvia y el efecto que tiene la tierra seca. Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelvas ahí, pero riega la tierra, y hace que brote y brote, para que dé semilla al sembrador, y pan para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Yah no volverá a mí vacía, pero hará lo que me plazca. ¿Y eso? Prosperará en aquello para lo que lo envié. Isaías 55, 6, 11. No puede ser más claro. Su palabra misma contiene el poder que dio existencia al universo. La palabra de Yahuwah contiene poder divino y omnipotente para hacer lo que esa misma palabra dice. Salmo 33, versículo 9 dice: Porque habló y fue hecho. Él ordenó y no se mantuvo firme. Precisamente es por eso que Yahuwah no tiene que hacer nada para cumplir su voluntad. Solo necesita decirlo, y ese poder está contenido en su palabra. Entonces cuando nos sumergimos en esa palabra, cuando meditamos en ella, y no estoy hablando sentado en la posición de un Buda meditando Om, me refiero a dejar que nuestra mente se dirija a él a lo largo del día. Me refiero a pensar en lo que leímos esa mañana y cómo se aplica a nuestras vidas. Entonces, nuestra fe comenzará a crecer. Otra cosa que creo que influye aquí es el diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos en nuestra propia mente? En cierto modo, es parte de la meditación. ¿Cómo así? Bueno, es parte de que nuestro proceso de pensamiento. Las palabras tienen poder. Pueden reaccionar sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Cuando meditamos en la palabra de Yahuwah, esa es una forma de hablarnos a nosotros mismos y liberar el poder de la fe dentro de nosotros.
y creer lo que sea de lo que estamos enfocados. Puedo ver eso. El problema es que nuestras palabras no siempre son buenas. Tienes razón. Las palabras y los pensamientos negativos pueden tener una reacción igualmente negativa sobre nosotros. Pero si llenamos nuestras mentes con la palabra de Yahuwah, nos sumergimos, como dijiste, entonces cuando meditamos en una promesa. Eso se convierte en nuestro diálogo interno. Por ejemplo, tomemos Romanos 8:28. Dice: y ya sabemos que a los que a Yahuwah aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Cuando meditamos en esto, se convierte en nuestro diálogo interno. Empieza a tener un efecto en nuestras mentes y creencias. Veo lo que estás diciendo, y debido a que la palabra de Yahuwah tiene el poder de hacer lo que dice, cuando te dices esas palabras a ti mismo, las palabras mismas te dan el poder de creerlo. Exacto. Del mismo modo, 1 Pedro 5, versículo 7, que dice: poniendo todo tu cuidado en Él, porque Él se preocupa por ti. Las palabras en sí contienen el poder de hacer lo que dicen, de modo que cuando medites en ellas, cuando las repitas a ti mismo, las palabras en sí creerán fe en ti para creer en la palabra de Yahuwah. Eso es hermoso y confortante. Miren, sabemos que somos salvos por la gracia mediante la fe, y eso no es por nosotros mismos, es el don que nos da Yahuwah, no por obras para que nadie se glorie. Efesios 2, 8 y 9. Si la salvación con todo lo que conlleva es un regalo, y lo es, eso significa que la fe misma también es un don. Lo necesitamos para ser salvos. Así que es lógico pensar que la fe misma también es un don de la abundante gracia de Yahuwah. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Nutrición para la mente y conciencia. El antiguo pacto, aunque creaba en los creyentes el odio por el pecado y el amor por la ley divina, era insuficiente para evitar que alguien pecara porque todos tienen una naturaleza caída. La promesa del nuevo pacto es que todos los que por fe se alinean con Israel, permitiendo que el Espíritu Santo los ingeste en la progenie, se conviertan en participantes de la naturaleza divina cuando Yahushua regrese y establezca el reino de Yahuwah en la tierra. Si se siente desanimado porque sigue cayendo en el pecado, anímese. El mismo hecho de que quieras dejar de pecar es prueba de la obra del Espíritu en tu corazón, porque corazón natural no ama las cosas de Yahuwah. Después de esos días, dice Yahuwah, pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Esta es una promesa que aún no se ha cumplido. No podemos guardar la ley perfectamente mientras tengamos una naturaleza pecaminosa y caída. El nuevo pacto que Yahuwah establecerá cuando Yahushua regrese solucionará ese problema. Cuando aliviamos el sufrimiento de los demás de cualquier manera que podamos,
Estamos en una manera muy real aliviando el sufrimiento del Padre que siente todo lo que ellos están sintiendo. Del mismo modo, cuando negamos ayuda a los necesitados, se les estamos negando al Padre. Dar a los demás se convierte así en un privilegio, en un acto de adoración, señal en la verdad que se está derramando ahora, para que ellos mismos busquen, estudien y oren las Escrituras. Cuidado, la tierra se está vaciando. Muchos cristianos presumen que el retorno de Cristo no sucederá durante sus vidas. Presumen que la vida, así como la conocen ahora, continuará tal es. Sin embargo, una serie de eventos inesperados cambiará la vida en la tierra según la conocemos, para siempre. ¿De dónde viene la pregunta a nuestro email diario de hoy? Francia, la ciudad de Bayona, para ser precisos. ¿Sabías que el ejército francés fue el primero en usar camuflaje? Lo hicieron en 1915. No lo sabía. Bueno, aquí hay un poco de trivia para agregar a su colección. ¿Sabías que en Francia puedes casarte con una persona muerta? ¿Cómo? ¿En serio? Siempre que puedas probar que la persona fallecida tenía la intención de casarse contigo, aún puedes casarte. Y necesitas un permiso especial del presidente para hacerlo. El caso más reciente que conozco fue el de un policía francés, asesinado a tiros antes de que pudiera casarse. Esto fue en 2017. Su pareja obtuvo permiso para casarse con el difunto. Bueno, puedo ver por qué eso podría ser beneficioso para una herencia o los beneficios de sobrevivientes o algo así. Tiene sentido cuando lo piensas, pero es impactante cuando lo escuchas por primera vez. Por eso lo mencioné. Esa reacción, conmoción, incluso disgusto, luego comprensión, va de acuerdo con la pregunta de hoy. Es una buena. Elena Bannon Colbert escribe: Estimados Pedro y Luis, realmente disfruto de su programa y escucho cada oportunidad que tengo. Siempre espero con interés la parte de los consejos, el email diario. Me he dado cuenta de que para muchas de las preguntas que les hacen no dan respuestas específicas, sino que refieren a las personas a los principios bíblicos. Realmente me gusta eso. Mi pregunta es: ¿existe un principio general en particular que en caso de dudas pueda explicarse a cualquier situación? ¡Qué gran pregunta! Sí, de hecho la hay. Luis, veamos Mateo 22, versículos 37 al 40. Aquí Yahushua está expresando explícitamente un principio que, si se entiende correctamente, se puede aplicar a cualquier situación de la vida y le dará claridad y comprensión. ¿Qué dice? Yahushua le dijo: Amarás a Yahuwah, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. El primer principio, amar a Yahuwah con todo tu corazón, alma y mente, te cubre tus acciones y comportamientos. Si haces un guía de este principio en tu vida entregándote por completo a él, todo lo demás en tu vida caerá en su lugar. Podrás priorizar no solo tus palabras y acciones, sino también las decisiones que afectan cada área de tu vida. El segundo principio es amar a tu prójimo como a ti mismo. Te dará claridad en cada interacción que tengas con los demás. Creo que esto es particularmente importante en la vida espiritual, y eso es en realidad en lo que estaba pensando después de leer esta pregunta. ¿Y por qué compartí este acto de poder casarse con una persona muerta en Francia? Es muy fácil. Ver algo en la vida de otras personas y convertirnos en jueces y jurado.
Los miramos y si hacen algo que creemos que está mal, es tentador juzgarlos como cristianos no muy buenos. Yo sé lo que quieres decir. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos, California, para ser precisos. Bueno, su padre estaba muriendo de cáncer, pero vivía en el estado de Maine. Ir de su casa en Los Ángeles, California, a su casa en Portland, Maine, está a más de 3.000 millas de distancia, o casi 5.000 kilómetros. Eso es más que ir a Londres, Inglaterra, Riad, Arabia Saudita. Una gran distancia por recorrer. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de que su padre empeorara, mi amigo fue notificado de que si quería ver a su padre por última vez tenía que ir de inmediato. Entonces reservó un vuelo y llegó un par de horas antes de que él falleciera. Ahora el problema para mi amigo surgió cuando le pidió a una amiga que vigilara su casa y fuera a alimentar a su gato mientras él no estaba. Cuando su amiga se enteró de que iba a tomar el vuelo más pronto a Maine, le dijo que estaba mal y que era un pecado. ¿Hablas en serio? ¿Por qué? Porque el vuelo fue en un sabbat. ¡Oh! Entonces su amiga opinaba que debería reservar un vuelo más tarde, después del sabbat, y confiar en Yahuwah, tanto si llegaba a tiempo para ver a su padre por última vez como si no. Da la casualidad de que si hubiera hecho eso no habría llegado a tiempo para ver a su padre antes de que muriera. Bueno, personalmente no me gusta viajar en el sabbat. Mi punto no es quién tenía razón ni quién estaba equivocado acerca de viajar en el sabbat. Mi punto es que no es el lugar de la amiga de juzgar y ciertamente no era su lugar para expresar esa crítica cuando mi amigo ya estaba bajo mucho estrés y dolor. Elena Manon quería saber que el principio general podría aplicarse a cada situación. Bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo significa que no te preparas para juzgarlo, nunca. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yahuwah no le pide a nadie que juzgue a otro. Eres el trabajo del Espíritu Santo convencer a los corazones, no la nuestra. Me recuerda las palabras de Yahushua en Mateo 7. Casi lo entiendo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí hay una viga en tu ojo? Hipócrita. Echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Me encanta ese pasaje. Demuestra que Cristo tenía sentido del humor, y resume ese problema a la perfección. Oyo decirlo, pero cuanto más conservador es un cristiano, más tiende a juzgar a los demás. No estamos llamados a hacer eso. Lo que estamos llamados a hacer es amar a Yahuwah con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando esos dos mandamientos se conviertan en nuestros principios rectores, tendremos la claridad para saber cómo responder en cualquier situación dada. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Gracias, Pedro. Eso es todo por hoy. Tomaremos un breve descanso. Mientras tanto, los dejamos con la promesa diaria. Hola, bienvenidos. Esta es la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Mercedes Nieves estaba al final de su cuerda. Era una madre soltera con un hijo recién nacido, que vivía en una nueva ciudad, lejos de cualquier familia que pudiera ayudar. Se sentía sola y muy vulnerable. Cuando eres pobre y no tienes respaldo, da mucho miedo cuando algo sale mal, y Mercedes estaba asustada. Estados Unidos no tiene mucho transporte público y su viejo automóvil había dejado de funcionar.
¿Cómo se suponía que iba a hacer el viaje de 48 kilómetros al trabajo sin coche? ¿Cómo iba a mantener a su hijo si perdía su trabajo? Desesperada, lanza un llanto a Yahuwah. Padre, mi mejor esfuerzo no es lo suficientemente bueno. Ya no puedo hacerlo. Te necesito que me muestres que puedes cuidar de mi niñito y de mí. Unas noches más tarde, Benito, el marido de una amiga, llamó a Mercedes y le preguntó si se encontraría con él en el concesionario de automóviles donde él trabajaba. Benito y su esposa Lorena eran hermosos cristianos a quienes Mercedes realmente admiraba. No estaba segura qué sentido tenía ir al concesionario de automóviles, pero Benito le dijo que Lorena cuidaría de su hijito. Todo lo que Mercedes tenía que hacer era confiar en Yahuwah e ir. En el concesionario de automóviles, Benito le mostró un automóvil que acababan de recibir como intercambio de una pareja mayor. Era un Buick, casi nuevo. Tenía transmisión automática, elevaduras eléctricos, calefacción y aire acondicionado, y una radio que funcionaba. Incluso tenía control de crucero. Mercedes, por supuesto, le encantó el coche de inmediato, pero supo que estaba fuera de su alcance. «Es hermoso», le dijo a Benito, «pero no hay forma de que pueda pagar algo como esto». «Bueno, ¿cuánto tienes?», preguntó. Sintiéndose tonta, le contó de los $1000 que había ahorrado. Era todo lo que tenía, ni un centavo más. «¡Qué casualidad!», él sonrió. $1000 es exactamente lo que cuesta este coche. Le entregó las llaves y las envió a una prueba de manejo mientras terminaba el papeleo. Mercedes no podía dejar de llorar. Yahuwah había escuchado su oración. Él había escuchado y respondido mucho más allá que cualquier cosa. Sabía que el coche costaba mucho más de $1000 y que Benito y Lorena estaban pagando el saldo ellos mismos. Más tarde, mientras pensaba en la manera maravillosa en que Yahuwah había provisto para su desesperada necesidad, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Yahushua hizo por nosotros en la cruz. Él pagó mucho más de lo que podríamos haber pagado por un regalo que nunca hubiésemos podido alcanzar por sí mismos. A cambio, Yahuwah solo pide que le demos todo lo que tenemos, nosotros mismos. Para aquellos que se rinden por completo a Yahuwah, no hay ningún problema demasiado difícil de resolver para Yahuwah, ninguna dificultad demasiado compleja que Él no pueda resolver. Filipenses 4, versículo 19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Yahushua». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero hay un pasaje al que quiero llegar antes de cerrar el programa de hoy. Capítulo 1 de Santiago, versículos 2 al 6. Esto da una perspectiva realmente única sobre las pruebas y el rollo de paciencia bajo prueba. Dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero deja que la paciencia tenga su obra perfecta, para que seas perfecto y completo, sin nada que te falte. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que la pida a Yahuwah, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque que duda es como una ola del mar empujada y sacudida por el viento». Hebreos 12, versículo 1 nos dice: «Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Santiago nos dice que nuestras pruebas tienen un propósito. Ese propósito es probar nuestra fe. Solo cuando se pone a prueba la fe, se fortalece. Parece que Santiago está describiendo un proceso. Las pruebas ponen a prueba nuestra fe. Una fe probada es una fe fuerte. La fe fuerte produce paciencia y confianza. La paciencia y confianza trabajan en nosotros, desarrollando un carácter que es como el carácter de Yahuwah. Y observe que a medida que avanzamos en este progreso, ¿cuál es el resultado? Una fe más fuerte que te permite decirle a Yahuwah cualquier cosa que necesites. Y eso es exactamente lo que necesitamos para pasar los días venideros. Sí, la salvación es un don gratuito. La fe en sí misma es un regalo. Pero a menos que se pruebe, no reconocemos nuestras propias fallas. No hay nada como las pruebas para revelar lo que hay en el corazón. Esa es la verdad. La cuestión es que no aumentan su fe simplemente provocando emociones fuertes. No aumentas tu fe por pura determinación y el sudor de tu frente.
Es el resultado natural de una amistad cercana y amorosa con Yahuwah como si fuese su mejor amigo. Es un descubrimiento muy importante. Conocer a Yahuwah es amarlo. Pablo vio esta conexión entre lo bien que un creyente conoce y ama a Yahuwah y cuánta fe está obrando en la vida del creyente. De hecho, lo explicó en su carta a Gálatas. En Gálatas 5, versículo 6 dijo: porque en Yahushua Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Al cooperar con Yahuwah, alineando tu voluntad con la suya, puedes ser dotado de la misma fe de Yahushua mismo y comenzarás a ganar victorias. Una vez que ha recibido el don de la propia fe de Yahushua, la obediencia le sigue naturalmente, como la fe. La obediencia no es algo que puedas producir, tiene que fluir de un corazón que ha sido recreado, si no está corrompido. No tienes que negar la perpetuidad de la ley de Yahuwah porque sabes que no puedes cumplirla. Él no espera que lo hagas, él sabe que no puedes. Todo es Yahuwah. Cuando nos rendimos a él, él escribe su ley en nuestro corazón. En 2 Corintios 5:17 al 19 dice: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas sus hechas nuevas. Ahora todas las cosas son de Yahuwah, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Yahushua Cristo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, que Yahuwah estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin imputarle sus ofensas, y nos ha comprometido la palabra de reconciliación. Amén. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Yahuwah vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quiere más fe? Ore por ello. Haga un hábito diario de deleitar su mente con la palabra de Yahuwah. Luego, cuando su fe sea aprobada, dé gracias. Comience a convertir en un hábito todos los días conocer al Padre a un nivel personal por ti mismo. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama. Y en él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.